Reciban un cordial saludo todos los que tienen la amabilidad de visitar este canal eh, y escuchar y poder ver los diferentes tutoriales que he puesto aquí en YouTube y otros que me han ayudado de alguna manera con sus likes, con suscribirse y con ver estos videos. Como lo pueden ver ahí en pantalla, vamos a hablar, en el tema de los bucles. Es la página de Microsoft y quisiera tomar un minutico para hacer una explicación, ¿no? Lo que vamos a considerar, porque es un tema que me parece muy interesante. Dice aquí Microsoft que mediante el uso de instrucciones condicionales y instrucciones de bucle, también denominadas estructuras de control, puede escribir código de Visual Basic que toma decisiones y repite acciones. Note, repite acciones. Toma decisiones y repite acciones. Tiene mucho que ver con el tema de un bucle, ¿no? Aquí se habla de otra estructura de control útil, la instrucción which. Es una instrucción muy interesante que la podemos usar mucho en el tema de los formularios, pero ya más adelante quizás prepararé un video acerca de esa instrucción y la manera como nos puede ayudar en el uso en nuestros proyectos. Entonces, note que también Microsoft dice uso de instrucciones condicionales para tomar decisiones. Estas condiciones condicionales, bueno, tengo ya dos videos aquí. Uno tiene que ver con if, entonces else, y la del select case, ¿correcto? Que son dos videos de los últimos que subí a la página. Pero aquí tenemos ahora este que dice uso de bucles para repetir código. Entonces, los bucles le permiten ejecutar un grupo de instrucciones repetidamente. Algunos bucles repiten instrucciones hasta que una condición tiene el valor false. Otros repiten instrucciones hasta que una condición tiene un valor true. También hay bucles que repiten instrucciones un número determinado de veces o para cada objeto en una colección. Y lo que vamos a mirar aquí dice elegir un bucle que se va a usar, un bucle que se va a usar. Entonces hoy nos vamos a concentrar en este bucle for next. Uso de un contador para ejecutar instrucciones un número determinado de veces. Bueno, ¿cómo es esto? Tenemos, por ejemplo, aquí una hoja de cálculo en Access, una hoja de cálculo, perdón, en Excel, ¿no? Fíjense ustedes, aquí lo sencillo, yo necesito, fíjense lo que he creado aquí. Vamos a borrarlo. En Excel es muy sencillo crear esta serie de números. Yo coloco aquí el número 1, acá coloco el número 2 y entonces yo simplemente lo selecciono, arrastro y ahora me crea una secuencia de números. Facilito, ¿verdad? O como está aquí, yo puedo repetir ese número las veces que yo desee. Simplemente tengo que hacerlo manualmente, ¿no? En este caso, ¿no? Aunque también se puede hacer con las herramientas de bucle en código, también se puede hacer de manera pues automática, automatizada. Tengo, por ejemplo, aquí este caso de estas fechas. Coloqué la fecha de hoy inicial y simplemente arrastré y coloqué dos fechas. Voy a borrar estas nuevamente. Entonces coloqué estas dos fechas, simplemente las selecciono y él de una vez me coloca las fechas que siguen. Igual si yo le colocara, pues, por decir algo, vamos a borrar estas y yo colocar aquí, en vez de 13, voy a colocar un 4, o sea que vaya como de 2 en 2. Entonces yo selecciono acá y entonces el de 4, 6, 8, 10, 12 y así. Esto pudiera ser necesario bajo algunas circunstancias o algunos proyectos. Igual aquí también una secuencia de números que por lo menos aquí cada 3 unidades entonces se va colocando una de esas. Pero bueno, ahora, ¿cómo hacer esto en Access? Pudiera ser que lo necesitáramos para algún proyecto, una aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que
dado un préstamo, ese préstamo, para el pago de ese préstamo debe generarse una serie de cuotas. Supongamos que el cliente quiere tener, tener la información de las cuotas que se generan y las fechas en que esas cuotas se cumplen. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos generar, por ejemplo, bueno, cuota 1 tal día, cuota 2 tal día? Bueno, para eso necesitaríamos usar los bucles. Pero si nos vamos aquí a Access, entonces, por ejemplo, tengo esta tabla, ¿no? Tiene un número de cuotas. Yo aquí podría colocar aquí, por ejemplo, la cuota 1 y la fecha de esa cuota, suponiendo el caso que esa cuota se vence el 8, vamos a suponer que es semanal. Luego viene la cuota 2 acá y entonces yo tendría que colocar ahora el 15. Sí, yo podría hacerlo manualmente, pero ¿cómo puedo hacer esto de manera automatizada? ¿Sí? De que dado un préstamo, sabiendo el número de cuotas a devolver y el monto a devolver, poder crear esto, poder crear una serie de, bueno, tengo de cuotas y de fechas en que esas cuotas se cumplen y quizás lo que incluso se le debe agregar, por ejemplo, el monto de la cuota. Aquí yo no puedo hacer como en Excel de pronto de coger y traer y arrastrar, ¿no? Para que me cree esto y arrastrar. Tengo que hacerlo por código, automatizado, ¿no? ¿Cierto? Ya sea hacerlo manualmente o usar nuestros amigos los bucles. Entonces, esta introducción la hago para que ustedes vean la importancia que tienen los bucles en los proyectos de Access, incluso en otros proyectos que pudieran implicar a SQL Server y otras bases de datos. Muy bien, entonces vamos a irnos directamente al código. Tengo aquí esta información de Microsoft para poder utilizar las instrucciones for next, que es con la que vamos a comenzar. Entonces, for next se utiliza para repetir un bloque de instrucciones un número específico de veces. Dice que para los bucles use una variable contador, en este caso sería x, for x, cuyo valor aumente o disminuya con cada repetición del bucle. ¿Sí? Note que esta es la variable y esta variable va a aumentar. Ella va a comenzar en 1 y va en este momento, va a llegar hasta 50 según lo que dice acá y luego va a continuar. O sea, ella comienza en 1, inicia el bucle, sigue y entonces comienza 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 50. Vamos a copiar esto y vamos a verlo ya en el código. Tengo aquí esto, voy a copiarlo, pero no lo voy a hacer como dice aquí con un bit, sino voy a hacer que me imprima en la ventana inmediato con un debug print, le voy a decir que me imprima la variable x en la medida que va pasando el bucle, pero no lo vamos a hacer tan grande, vamos a hacerlo solamente de 10, ¿correcto? Muy bien. Entonces, corramos el código. Listo. Tenemos entonces una serie de números aquí que ya podríamos utilizar. Entonces, nuestro objetivo y nuestro propósito, ¿no? Con relación a, como tenemos acá en esta tabla, note que estábamos pensando en un número de cuotas y unas fechas para esas cuotas. Entonces, vamos a suponer que son 10 cuotas. Bueno, ya sé cómo hacerlas. Pero ahora debo para cada cuota, vamos a suponer que cada cuota se vence a los 7 días. Le entrego el dinero hoy, a los 7 días la persona se cumple el plazo para que me pague ese préstamo. Muy bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos una parte del código, ¿no? Aquí nos está generando las cuotas, ¿no? La cuota 1, la cuota 2, etcétera. Entonces, ahora necesito la fecha. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable aquí que se va a llamar, voy a llamarla, pueden llamarla de la manera que quieran, bfecha, y esta variable va a ser de tipo date, ¿no? Porque es una fecha, ¿correcto? Muy bien, entonces le voy a decir que la fecha
que esa fecha va a ser igual a date, en este caso, al día actual. ¿Correcto? Muy bien. Bien, entonces ahora nos vamos a ir al bucle porque yo necesito que cuando el bucle arranca en 1, ¿no? La primera cuota debe vencerse en 7 días, la segunda en 14, ¿correcto? Yo le voy a decir aquí que entonces B fecha, B fecha sea igual, cada que pase el bucle, entonces B fecha va a ser igual a B fecha, B fecha, y aquí más 7, o sea, le va a sumar 7 días. En ese momento, él va a iniciar en la fecha actual, pero cuando pase el bucle, cuando pase el primer bucle, entonces él arranca en la fecha actual más 7 días, ¿sí? Cuando pase el bucle, creo que va a ser el día 9, entonces él le va a sumar 7 y así va a continuar, ¿correcto? Entonces, para verlo acá en pantalla, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que no solo me imprima el número de cuotas en ese momento, sino que también me imprima la fecha, ¿correcto? Lo que va pasando en fecha. Entonces, vamos a verlo. Vamos a ver si me lo hace como yo deseo. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a borrarlo todo para no tenerlo así como tan confundido y vamos a correrlo nuevamente. Muy bien, entonces la cuota 1, la fecha el 9, ¿no? 7 días después, al día de hoy, que es 2. La cuota 2, 7 días después, que sería el 16, y así sucesivamente. Entonces ya tengo realmente ya el código listo. Ahora, ¿qué me corresponde? Bueno, llevarlo acá a la tabla, ¿no? Tengo que llevarlo a la tabla. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, entonces aquí sí voy a usar instrucciones SQL para poder llenar esos campos, ¿no? Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a correr una SQL que va a ser la siguiente para poder ingresar esos datos en la medida que el bucle va corriendo, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que una SQL que me inserte en la tabla pruebas el número de cuota y la fecha, el campo que he llamado la fecha num. ¿Qué valores me va a insertar? La X, o sea, que sería el número de cuota, y luego vendría la fecha. Y aquí formateo la fecha para no tener problemas con eso. Bueno, como no quiero, ahí me va a dar unos avisos, entonces voy a ponerle aquí, voy a quitarle esos avisos para no tener que estarle dando a aceptar. Vamos a poner aquí false. Muy bien, y acá vamos a quitarle, vamos nuevamente a activar 12md.set set warnings. Entonces aquí le voy a poner true para volver a activar esos avisos. Bien, vamos a ver qué sucede. Entonces, si todo está bien, entonces él debe colocarme, como lo hicimos ahorita, el número de la cuota y la fecha que esa cuota corresponde. Entonces, observemos. Muy bien, aquí lo hizo perfectamente. Vamos a ver acá si él lo hizo en la tabla. Muy bien, perfecto. La cuota 1, el 9, la cuota 2, el 16, la cuota 3, el 23, y la cuota 4, el 30, y así sucesivamente. Entonces, de una manera práctica, hemos podido ver el uso de un bucle, ¿no? Que nos puede ayudar mucho, ¿no? Especialmente en este tipo de, digamos, de proyectos y muchos otros, ¿no? Porque por lo menos en esto puse el ejemplo de una cuota y una fecha, pero esto puede ir acompañado de muchas cosas más. Bueno, creo que de una manera muy práctica, más que meramente didáctica, hemos podido ver
el uso de este bucle y en especial de Fornex y la utilidad que tiene. Y de aquí en adelante podríamos hacer muchas cosas más. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo, pero note que aquí debería ir un cliente a quien, porque podría ser el cliente 1, el cliente 2 podría ser con otro tipo de cuotas y otro tipo de fechas y así por el estilo. Vamos a dejar este video aquí, hasta aquí. Les voy a mostrar nuevamente cómo está hecho el bucle, ¿sí? Este bucle, bueno, yo lo hice acá en un módulo, pero este bucle también se puede hacer como un procedimiento, como una función que se puede utilizar en diferentes partes del programa, o también se puede hacer dentro del mismo formulario y llamarlo en el momento que necesitemos hacer esto. Pero voy a dejar para un segundo video colocarle unas cositas más, ya hacer un formulario y llamar desde un formulario lo que yo deseo, que ya sería más en la vida real. Esto es un poco también, aunque es práctico, pero me parece también un poquito didáctico, ¿no? Bien, entonces les repito, tenemos aquí el bucle for, la variable la inicializamos en 1, ella va a llegar hasta 10, entonces ella hace el bucle. Pero yo me aprovecho de ese bucle ¿para qué? Para la fecha, ¿no? Inicio la fecha y le digo que cada vez que haga el bucle, entonces que sume 7, y de esa manera entonces me da acá las diferentes fechas para esas cuotas dependiendo del ejemplo. Bien, entonces espero que este video les haya gustado. Si así ha sido, pues pudieran obsequiarme un like, suscribirse si no están suscritos y estar pendientes para el siguiente video, que voy a ampliar un poquito más esto del bucle Fornex, y más adelante también haremos unas pruebas otras instrucciones, otros bucles. De por ahora entonces, que tengan un buen día.